Vamos a hablar, obviamente, de las consecuencias en nuestra economía que tiene toda esta crisis política que hemos vivido en estos últimos días, que ha terminado con un cambio abrupto de gobierno. Es increíble. En los 5 años de periodo presidencial, Sagasti se convierte en el 4º presidente. Eso creo que es algo inédito, salvo en los albores de nuestra independencia. Y eso obviamente trae inestabilidad. ¿Y cómo golpea eso la economía? Lo vamos a conversar con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SAN. ¿Cómo estás, César? Un gusto tenerte nuevamente aquí en Contacto. Aló, buenas tardes. Sí, ¿me escuchas, César? Sí, encantado. ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, como siempre. Si es que se puede decir que son buenas, ¿no? ¿Qué lectura podemos tener de esto y cuánto puede petardear nuestra ya economía que estaba casi droga y a punto de besar la lona por la pandemia y le cae un golpe más como esto que se suma la crisis política? Bueno, lo importante, vamos por lo positivo primero, es tenemos elegido ya un presidente que es Sagasti. Él es un académico, tiene una formación muy sólida desde el punto de vista académico. Es una persona que ha trabajado mucho el tema educativo y mucho el tema de investigación y desarrollo, que está en línea, podríamos decir ahora, con lo que hoy se llama pues la economía del conocimiento, economía digital. Eso yo creo que es el punto positivo. Y por ese lado, creo que no hay duda de sus capacidades y competencias para ser presidente del Perú. La dificultad estriba en que tiene primero un pequeño grupo parlamentario, que sabemos que es el Partido Morado, y algunos que hoy día lo han apoyado, pero este apoyo del Congreso puede ser frágil, porque sabemos que la agenda del Congreso, como hemos visto en los últimos meses, es una agenda realmente que está afectando fundamentalmente lo que son las bases fiscales y de soporte realmente de la economía peruana, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, con lo que se quiere hacer hoy día con la ley de educación, que es un problema serio de bajar la calidad educativa. Los temas asociados, ¿no es cierto?, a las FPs y la ONP, que es fundamentalmente petardear el tema, ¿no es cierto?, asociado a pensiones. Y así, realmente gastos desmedidos para una economía que no tiene realmente tanto soporte fiscal y tanto soporte tributario. Entonces yo creo que acá lo importante que tiene que hacer ahora el gobierno de Sagasti es tener obviamente gente que tenga calidad, ¿no es cierto?, probidad en los cargos a nivel de ¿Crees que podrá tener ese poder de convocatoria? Esperemos que sí. Es difícil, ¿por qué? Porque para los ministros todavía, acordémonos que todavía tienen que pasar, ¿no es cierto?, por una prueba, ¿no?, que es efectivamente ser aprobados por este Congreso. Entonces acá todavía hay una prueba difícil que sabemos que todos, esta convocatoria que hace a un primer ministro y posteriormente a un gabinete pasa, ¿no es cierto?, por el Congreso, por su aprobación. Sí, ¿no? Cosa que además políticamente muchos han criticado, ¿no? Sobre todo para un gabinete que se estrena, porque finalmente se le está dando al Congreso la potestad de elegirle el gabinete al presidente, cuando constitucionalmente es todo lo contrario, ¿no? Así es. Entonces acá el tema adicional que también tenemos que tener, y creo que es lo que debería hacer inmediatamente el presidente electo ahora, es definir un puntos de gobernabilidad y de gobierno en los próximos 8 meses. Creo que lo fundamental es frenar estos temas desmedidos a nivel de lo que son estas políticas que hemos descrito hace unos minutos. Y lo segundo es, yo creo, que atacar el tema de la pandemia. Es decir, si no resolvemos de manera frontal y de manera continua el tema de la pandemia, la economía efectivamente no va a levantar. Es decir, por más que pensamos que está escindida esta idea, ¿no es cierto?, de pandemia por un lado y economía por otro, eso no es cierto. Lo vemos en servicios. Es decir, si no tenemos nosotros seguridad de que vamos a estar en un lugar, ¿no es cierto?, donde no podemos contagiarnos, los servicios, restaurantes, bares, etcétera, no van a funcionar. Y lo mismo va a pasar, ¿no es cierto?, que hacemos con el año escolar que se nos viene ahora. Ya 70% de los niños en el Perú que no tienen hoy día acceso a una red digital no han podido realmente concluir adecuadamente su año escolar. Tenemos un año que ahorita comienza en unos meses. Entonces son esas urgencias, yo creo, que fruto de la pandemia, que deberían ser atacadas por este gobierno de transición. ¿Por qué? Porque son fundamentales para que realmente estabilice la economía peruana. Es decir, yo creo que el tema de pandemia, por un lado,
sería excelente que se siga. Yo creo que se ha hecho un trabajo difícil, porque realmente el sistema sanitario en el Perú no es el más adecuado. Y los temas educativos, yo creo que educación, salud y seguridad, en el tema también de darle tranquilidad a los peruanos, son, yo creo que ejes fundamentales en estos 8 meses que le restan a este gobierno. Claro, porque además estamos en medio de una coyuntura electoral que ya está convocada. O sea, este presidente tendrá que gobernar en medio de una campaña electoral donde siempre, pues, los agentes económicos se mueven, son muy precavidos. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para tranquilizar a los agentes económicos de afuera, no? Así es. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Yo creo que lo que es urgente hoy día es avanzar en el tema de inversión pública. Hoy día, como la lógica del funcionario público es no hacer nada hasta que tengamos un ministro o viceministro, cosa que no tenemos, yo creo que es urgente hoy día a nivel de inversión pública avanzar claramente los ejes de inversión pública, especialmente a nivel de gobiernos regionales y municipales. Y el otro es, yo creo que es importante que el presidente hable fundamentalmente con el empresariado hoy día. Tenemos varios interlocutores, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, y realmente plantear un eje que debe ser justamente, ¿no es cierto?, qué es lo que va a hacer en los próximos 8 meses. ¿Por qué? Porque esto yo creo que este destrabe desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de política es importante. Tiene que elaborarse, creo, con inversionistas e empresarios en general que hoy día tienen mucho temor, como es lógico que va a pasar. Estamos a puertas de un ciclo electoral donde hemos visto que realmente el Congreso se ha portado de manera muy irresponsable en estos años. Entonces realmente creo que es preocupante para toda la ciudadanía que apuesta en un país mucho más seguro y mucho más con mayor crecimiento, que realmente estos puntos de gobierno estén claros. Y yo creo que es el momento ahora, ¿no es cierto?, donde ha tenido una abrumadora mayoría en la elección, que realmente el señor Sagasti tenga la sagacidad, valga la redundancia, ¿no es cierto?, para hacer honor a su apellido. Para hacer honor a su apellido, efectivamente, que sea muy sagaz, ¿no es cierto? Y lo que tiene que hacer ahorita es poner puntos mínimos, yo creo que 8 o 10 puntos mínimos que no pueden ser tocados por esta administración ni por el Congreso. Eso yo creo que va a dar una señal importante al empresariado, a los empresarios, que realmente estamos hablando de temas serios, y creo que ordenar en lo que se pueda, ¿no es cierto?, los temas a nivel de caja fiscal y a nivel, ¿no es cierto? Por suerte el BCR yo creo que sí ha trabajado bien en esta etapa, pero por lo menos el pilar del Ministerio de Economía y Finanzas tiene que estar resuelto, y claro que en los próximos años se va a trabajar con seriedad absoluta en mantener los estándares fiscales y monetarios. Creo que con esos dos temas yo creo que va a comenzar a fluir. Probablemente ya el dólar que se ha disparado va a comenzar, ¿no es cierto?, a estabilizarse, y la bolsa, como sabemos, también ha reaccionado, pero sabemos que la bolsa es una bolsa muy pequeña y poco líquida, entonces realmente no es una buena señal de cómo está hoy día el sentimiento de los inversionistas a nivel de Perú. Y ojalá el Congreso esté a la altura, ¿no? Sabemos que hay un grupo parlamentario que está desbocado y que de seguro va a seguir haciendo ruido, pero que esos sean la mayoría, y que la mayoría haya entendido, y con este remesón haya entendido que tiene que dar gobernabilidad, ¿no es cierto?, que tiene que dar estabilidad. Es que lo que ha pasado lamentablemente en esta semana, creo que la gente, los ciudadanos de a pie se han dado cuenta que realmente esto ya es un tema que está saliendo, ¿no es cierto?, realmente de lo razonable, ¿no? Y creo que la respuesta multitudinaria, y creo que eso es claro, que realmente había un rechazo a nivel ciudadano de lo que se estaba haciendo a nivel de Congreso, y realmente eso es una señal de alerta para los congresistas, ¿no? Yo creo que, de una u otra manera, creo que este es un llamado de atención y lo que todo el mundo clama, ¿no?, que el Congreso tiene que estar en sintonía con las demandas que hoy día tiene la población. Claramente es un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, seguridad. Son temas transversales que creo que atraviesan a todas las comunidades peruanas y son fundamentales si uno realmente quiere trabajar en el tema ciudadano, ¿no? Porque acá lo más importante es establecer un vínculo entre ciudadanía y Estado que no tenemos en el Perú todavía. Si los peruanos no nos sentimos, gran parte de nosotros, no nos sentimos partícipes de esta sociedad, y es lo que justamente hay que hacer. Cuando uno habla de inclusión, la inclusión es una palabra muy amplia, pero realmente tiene que trazarse en temas claros, que es, por ejemplo, mejor infraestructura, mejor, ¿no es cierto?, educación y salud. Esos son los ejes donde todos los peruanos los vamos a conocer y nos vamos a integrar como tales. Y asumir responsabilidades también, ¿no?, como ciudadanos. Lógico. Respecto a lo que ocurre. Porque finalmente los políticos electos están ahí porque los pusimos ahí con nuestros votos, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, todo el mundo dice que este es un Congreso Nobel de poca experiencia, pero acordémonos que los peruanos hemos votado para que solamente haya un término
no se permite la reelección de congresistas. Entonces, al final, ¿cómo vamos a generar, ¿no es cierto?, una clase de Congreso experimentado si solamente permitimos que haya una sola vez un congresista? Entonces ahí realmente creo que nosotros como ciudadanos tenemos que reflexionar, ¿no es cierto?, qué estamos haciendo realmente para tener realmente sostenibilidad en este gobierno que es muy frágil, ¿no? La fortaleza institucional del Perú es muy débil y tranquilamente podemos tener, ¿no es cierto?, desde un golpe de Estado hasta, ¿no es cierto?, políticas sumamente autoritarias a nivel de manejo de sociedad civil. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Hay que reflexionar sobre eso. Hasta aquí llegamos nosotros el día de hoy. Mañana nos reencontramos a partir de las 2 de la tarde. Usted se queda con Alicia Reto porque vean lo que está